Hola amigos, soy José Bobadilla y estamos grabando esta serie de videos para ustedes, las personas que nos siguen en el canal de YouTube. Y estamos hablando de esta obra, Escuela de Negocio, uno de los libros más increíbles que han aparecido en esta era que estamos viviendo sobre la industria del network marketing, el mercadeo en red y toda esta industria alucinante. Y pues yo les he dicho que esta docena de libros que me leí fueron los que marcaron pues el compromiso, el sueño y sobre todo los que me hicieron quedar en esta industria. Una de las cosas más increíbles que hemos venido hablando es sobre educación, sobre emprendimiento, sobre abundancia, sobre cómo tener prosperidad y cómo, contrario a eso, depender de un trabajo o vivir trabajando por el dinero en lugar de aprender a que el dinero trabaje para nosotros. Toda esta mala educación que está presente en la mayoría, en la gran mayoría de la población, lo que ha venido creando en el mundo es un literal desastre financiero. Hoy vemos que tanto individuos como el mismísimo Estado y todos los estados en general, casi todos los estados del mundo están presentando un desastre financiero. Y el desastre financiero que causan los estados es porque los estados finalmente están gobernados por personas y las personas tienen mala educación financiera. Y miren la bola de nieve que ha causado países muy ricos con esclavos en la economía, literalmente viviendo de migajas de la economía y trabajando todo el tiempo por el dinero y con un comportamiento increíble que nos vende el mundo desde que abrimos los ojos, y es que nos enseñan a endeudarnos, nos enseñan el vicio de la deuda, nos venden la idea de que tenemos que endeudarnos. Un jovencito nace en cualquier país del mundo, una vez tiene 18 años o empieza a agarrar algo de dinero, los bancos de una vez le entregan tarjetas de crédito, la televisión le enseña que tiene que endeudarse, le ofrecen casa propia con un crédito a 30 años, le ofrecen carro fiado con un crédito a 10 años, le ofrecen tarjetas de crédito para que se endeude y compre regalos para la novia y para que gaste dinero que no tiene. Y eso ha hecho que conecte con esa mala educación financiera que él trae desde la casa y que él trae de la escuela y que él trae de la universidad, y por supuesto una mala educación con una práctica social perversa. Eso hace conexión y entonces ahora tenemos a una persona esclava en la economía. Pues gran parte de la población norteamericana es pobre. Gran parte de la población norteamericana es pobre y nos impresionaba ver estudios recientes donde dicen que un altísimo porcentaje, y cuando es altísimo porcentaje es más del 90% de la población norteamericana, carece de $1,000 ya para hacer cualquier compra, no los tienen ahorrados. Son personas que viven día a día, todo el tiempo trabajando en la carrera o en el ciclo del pollo asado, sin poder ahorrar dinero y sin poder prever para su retiro, sin hacer literalmente ningún tipo de inteligencia financiera, y eso ha creado un desastre financiero. Pero si se suma todo eso, población norteamericana, vemos que hace poco el mismísimo gobierno de los Estados Unidos nos dijo que no tenían ni siquiera cómo pagarle a los empleados, no tenían cómo pagarle a los empleados, y el Estado norteamericano, ustedes se han dado cuenta que viene endeudándose en billones de dólares y viene teniendo una deuda billonaria, y el mismo Kiyosaki nos ha dicho en su obra que cada ciudadano que nazca en este momento en Estados Unidos tiene una deuda de más de $700,000 que tiene que pagarle al fisco en impuestos solamente para calmar la deuda que el Estado tiene con la banca internacional, con la Reserva Federal y con todos los estamentos financieros del mundo que le prestan a un Estado caótico y en desastre financiero. O sea que ciudadanos con desastre financiero, Estado con desastre financiero. Ahora vamos a los países latinoamericanos. Vemos un Estado como Argentina totalmente endeudado al punto del hundimiento financiero, y ciudadanos empobrecidos y endeudados pagando el impuesto a un Estado irresponsable que se endeuda como un demente para poder gobernar a un país cada vez más y más endeudado. O sea, un desastre financiero, pero es el caso de Argentina. Colombia vive exactamente, aunque con menos gravedad, pero un camino hacia allá.
Perú y todos los países latinoamericanos endeudados hasta el cogote, esperando que sus ciudadanos creen pequeños negocios y creen empresas y exprimiéndole a los empleados impuestos para pagar todo este endeudamiento. Todo esto, esta mala educación en el mundo ha causado un desastre financiero que ahora mismo ustedes han visto que todas las noticias de inflación impresionante, todas las noticias de quiebra de países, todas las noticias de quiebra de empresas y todas las noticias del futuro amenazante con recesiones económicas tienen que ver con mala educación financiera de los individuos en las sociedades y de los estados que al ser gobernados por los individuos tienen el mismo comportamiento. O sea, un mundo analfabeta financieramente es un mundo que difícilmente es viable y eso daña la democracia. Eso daña, por supuesto, la democracia porque cuando hay pobreza, cuando hay esclavitud, hay protestas, hay violencia y hay diferentes brotes de cosas que no queremos, y todo eso es porque hay educación financiera de mala calidad o porque no existe educación financiera. O sea, un mundo analfabeta financieramente es un mundo que difícilmente puede ser viable hacia el futuro y donde podrían aparecer cosas que no queremos desear. Y por eso es importante que exista educación financiera para las personas, para que las personas vivan en abundancia y para que no presenten desastres financieros. Imagínense donde el Estado fuera el ejemplo, como Platón creía y como los griegos creían que el Estado tenía que ser el educador de los ciudadanos, y Platón en eso creía. La República de Platón es un super ejemplo donde está descrito de cómo Platón soñaba un Estado donde el Estado fuera el profesor de la sociedad, donde el Estado fuera el faro que iluminara a la sociedad y que le dijera a la sociedad cómo tendría que vivir. Pero nuestros estados son lo menos deseable para emular, porque nuestros estados son irresponsables, porque nuestros estados viven endeudados, porque tienen corrupción y tienen cosas no deseables para ser emulados por los niños ni por los jóvenes, y son repugnantes los políticos precisamente porque no nos dan el ejemplo a los ciudadanos de cómo gobernar. Como el Estado no lo puede hacer, nos toca remodelar la obra de Platón y ahora decirle al Estado que somos los ciudadanos los que tenemos que enseñarle a ustedes, Estado, a vivir. Y entonces los ciudadanos tenemos que dejarnos de endeudar de manera estúpida y tenemos que aprender a ahorrar dinero, a invertir, tenemos que crear negocios propios, tenemos que aprender a ser prósperos y tenemos que los ciudadanos exigirle al Estado que no sea ladrón, tenemos que exigirle al Estado que no se endeude, y contrario a lo que Platón decía, pues ahora tenemos que decir que los ciudadanos somos los que tenemos que ser maestros del Estado, pero en la medida en que nosotros podamos educarnos para ser inteligentes financieramente. Y yo debo decirles a ustedes que este aprendizaje yo se lo debo a la industria que hago, se lo debo al mercadeo en red, se lo debo al network marketing, se lo debo a esta increíble industria que tuvo todos estos libros y que tuvo una educación de calidad que me permitió a mí guardar mis títulos y aprender cosas que nunca había aprendido y curar ese grandísimo problema que el mundo de hoy vive, y es el analfabetismo financiero.